buenas mañanas. Aquí ya estamos terminando esta mañana de este día donde pues por primera vez tenemos más o menos una radiografía de lo que puede pasar en un gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. No acabamos de salir de las elecciones y ya ha habido dos pronunciamientos que yo creo que son muy importantes y que son la razón de este podcast. El que he invitado a izquierda, ¿está a la izquierda? Álvaro. Yo estoy a la izquierda. Álvaro Forero, ustedes lo conocen, comentarista de Blue Radio, sobre todo últimamente, eso es lo que, pero él es muchas cosas más, ¿no es verdad? Y además columnista del Espectador. Bienvenido aquí. Muchas gracias, María Jiménez. Y también Juan Carlos Lozada, que nos estuvo acompañando en la jornada electoral, y esto pues es motivo para volverlo a traer porque fue un éxito. Bueno, muchas gracias, sí, nos fue muy bien en la transmisión en todos los canales de María Jimena de A Fondo. Juan Carlos, hay que decirlo, no salió electo como era candidato al Senado, ¿no es verdad? Por el Partido Liberal, que hoy está en manos de no sabemos quién. Bueno, de César Gaviria, que está María Paz, ¿no? Ahora está en María Paz, que suena de ministra. ¿Vocera, María Paz? Y suena de ministra. ¿Será? Además, ¿será? ¿De cultura? Exacto, eso me dicen, uno no sabe. Aquí, bueno, él se quedó sin partido y sin curul. Bueno, eso puede no ser malo. Bueno, exactamente. Pero les decía que hoy tenemos ya dos eventos, dos hechos muy importantes que pueden servir para que nosotros podamos empezar a analizar o por lo menos entender cuál va a ser la temperatura de este gobierno. Por un lado, el día de ayer se produjo la primera alocución de Abelardo de la Espriella como presidente electo. Y en esa alocución, su tono, a pesar de que cuando habla de sus proyectos y de sus desarrollos de Patria Milagro, baja cuando habla de la oposición y cuando habla de Petro y de cualquier cosa que tenga que ver con este gobierno, sobre todo en este caso de la paz total, pues endurece tremendamente su discurso. Esto se lleva a cabo en momentos también, este discurso se lleva a cabo en momentos también en que él anunció una especie de empalme muy sui generis, en donde además parece un empalme que parece una indagatoria, porque prácticamente pone bajo sospecha de corrupción a todos los ministerios y a todos los ministros y prácticamente ha impuesto casi que una lupa para decir cuáles son los ministros que se han robado y cuánto se han robado. Eso, repito, produjo pues una reacción por parte de la oposición, que en este caso la asume el líder de la oposición, que es Iván Cepeda, el segundo que quedó, el candidato que quedó después de Abelardo de la Espriella, a tan solo 248.000 votos. Pero oigamos primero lo que dijo Abelardo de la Espriella cuando se refirió a ese impresionante y muy oportuno informe de Noticias Caracol en el que se evidenció cómo fue que se hizo la paz total, al menos con el Clan del Golfo, y en donde en ese entonces, no sé si era ya nombrado, pero Danilo Rueda, que era el alto comisionado para la paz, habla con alguien del Clan del Golfo y le dice que, pues, que pueden quedarse congelados, que no les va a pasar nada y que encima de eso pasen una lista de personas que, miembros del ejército, de la policía, que les están molestando y que ellos, el gobierno nuevo del presidente Gustavo Petro, estaría muy gustoso en sacar. Oigan. En materia de seguridad, durante esta semana fuimos testigos de cómo el gobierno saliente ha tenido relaciones y connivencia delictiva con grupos narcoterroristas. Caracol Noticias publicó, después de estas elecciones que pasaron después del 21, y es mejor tarde que nunca, unas grabaciones en las que miembros del desgobierno saliente entregaron territorios a los bandidos de manera criminal. He dado instrucciones precisas a la Comisión de Empalme para que denuncie los hechos ante las autoridades colombianas y también
ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que ellos determinen cuáles son los procesos de su competencia, porque hay una conspiración ahí internacional frente al narcotráfico que debe ser perseguida por la justicia transnacional. La narcopolítica la tenemos que desmontar de raíz y ese es el propósito. Esto dijo Abelardo de la Espriella ayer y hoy el líder de la oposición, Iván Cepeda, le respondió y le dijo más o menos que, primero, que tenían que preguntarse y que le preguntaba al presidente si había tenido o no alguna especie de trato o de acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a raíz de su vinculación como abogado al Alex Saab, que está hoy pues, tras las rejas en una cárcel de Estados Unidos, acusado de lavar dinero del señor Nicolás Maduro. Pero también dijo que era evidente que, según ellos, el señor Abelardo de la Espriella, presidente electo, no podía ser presidente de la República porque tenía que renunciar antes a su ciudadanía estadounidense y que si no lo hacía, ellos no lo reconocían y que iban a iniciar lo que él ha llamado una resistencia civil, pacífica, dijo así. Oigan lo que dijo Iván Cepeda. Debe quedar totalmente claro y definido. Primero, que de la Espriella renuncia a la nacionalidad de Estados Unidos y debe aclarar si es o no colaborador o miembro de agencias de seguridad estadounidenses. Segundo, debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial. Tercero, debe cesar toda persecución contra el presidente Gustavo Petro y desistir de cualquier intento por extraditarlo. Y cuarto, debe cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular la judicialización por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 12. Y conclusión. Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del pasado 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional. Que quede muy claro, desobediencia civil pacífica. Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio, y a que si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden, cualquier disposición o cualquier mandato de alguien que no responde a la condición de guardián y garante de nuestra Constitución política. Bueno, esto es realmente una situación inédita. Yo creo que en la historia reciente colombiana evidentemente se ve y se nota una tensión que más que tensión es como esa atmósfera que se siente cuando las cosas se van a complicar aún más. Yo quería darle la primera palabra a Álvaro para que me diga, bueno, ¿qué estamos? ¿Cómo se entiende esta decisión de hacer, primero que todo, el presidente electo un empalme que parece una indagatoria? O sea, es donde no hay ni siquiera un empalme normal, vamos a hacer, no, él ya dijo que no iba a asistir, su hombre ahí es el vicepresidente José Manuel Restrepo. Y por el otro, dice que hay que judicializar en Estados Unidos también a los que posiblemente tendría que ser judicializados acá por cuenta de que hicieron mal la política de paz total. Pero por el otro lado, pues la respuesta de la resistencia civil pacífica de Iván Cepeda, pues es también una respuesta diciendo, aquí estamos, ¿no? Y no nos van a llevar y no nos van a ultrajar de esa manera. ¿Qué es la lectura
¿Cuál es el estado de cosas, como dirían? La base de la democracia es el reconocimiento de la legitimidad del contrario. Por eso la esencia es reconocer un resultado electoral. Pero el populismo ha ido erosionando eso a través de la deslegitimación del contrario por vía de la criminalización. Aquí lo que estamos viendo es dos partes que se están negando la legitimidad política y jurídica. Lo que está diciendo Iván Cepeda es, ¿usted está usando el arma de los Estados Unidos? Eso lo pone en una condición de agente de la DEA, va a usar la DEA contra colombianos. Entonces no reconocemos esa legitimidad. Y el presidente electo está diciendo, aquí hay una confabulación narcoterrorista, usando más o menos la misma lógica que utilizó el presidente Trump. En el caso de Venezuela, y por ende introduzco al Departamento de Estado. Entonces, es una guerra de legitimidades porque realmente Abelardo de la Espriella reconoce, él dice no como de negro, no como de indio, realmente ha dicho no como de partidos, no como de expresidentes, no como de nadie. Y luego ha dicho, mi triunfo es un triunfo, un hecho providencial, de un acuerdo entre el caudillo y el pueblo. Básicamente está invocando tres fuentes de legitimidad: el pueblo, Dios y Trump. Cepeda sabe que la invocación de la legitimidad popular pues es muy precaria porque es un triunfo muy escaso. El de Dios pues se va a caer solo pues más en una persona que se declaró ateo en algún momento. Pero la que es funcional, la que es poderosa es la de Trump. Y lo que está haciendo el petrismo es decir, en su condición de norteamericano que juró lealtad a ese gobierno y en el uso de instituciones internacionales para perseguir colombianos, usted no es legítimo. Aprovechando que Trump es impopular en el mundo y en Colombia, y tratando de quitarle las fuentes de legitimidad, porque lo que hay aquí es un fenómeno de populismo clásico. Sergio Fajardo dice, se gobierna como se llega al poder. Y es cierto que a veces se llega con populismo y se gobierna sin él. Yo creo que Gustavo Petro hizo un intento cuando en los primeros 2 años, yo diría. Sí. De abandonar el populismo, por eso planteó el acuerdo nacional. Un acuerdo nacional es lo contrario de la legitimación del otro, es el reconocimiento del otro. Y luego pues pasó. La gran pregunta que se hacían algunos es si Abelardo de la Espriella está usando toda esta, lo que llaman publicidad. Es populismo del más burdo, invocando ser el representante, encarnar la voluntad popular en contra de las élites corruptas, y lo dejaba una vez gobernara. Ha tratado de mandar mensajes de no autoritarismo, pero sí insiste en su populismo. Entonces, ¿Qué mensajes de no autoritarismo le reconoce usted pues, a Abelardo? fue y habló con las cortes. Algunos dicen que eso es una manera de mostrar respeto, pero los otros también es formas de decir reconózcanme. Y obviamente los populismos de derecha la tienen más fácil porque las instituciones tienden a apoyarlos más, sí. Versus los de izquierda. Entonces, ganó con populismo, va a gobernar con populismo, y la pregunta era qué iba a hacer la oposición, cómo iba a responder. Pues ya lo vimos hoy. Va a responderle con populismo. También va a invocar al pueblo, a la deslegitimación, a la criminalización. Está devolviendo como un espejo los mismos recursos porque se convencieron de que de la Espriella va a copiar el modelo Trump. Trump llegó invocando la persecución de sus enemigos a través del Departamento de Justicia, criminaliza a todo el que está en contra, le niega reconocimiento a su propio partido. Entonces está copiando el modelo. Y la pregunta es si la oposición esperaba a que avanzara o no. Además sabemos que de la Espriella va a utilizar el tema de la seguridad.
y el tema de la judicialización como su carta de popularidad. Lo nuevo es que no vaya mejor dicho, que está utilizando la judicialización, pero no acá, sino en Estados Unidos, que esa es una frontera nueva. Claro, es que ese es el punto, y ahí es donde la oposición le está diciendo, esto es ilegítimo, usted está haciendo... Y es la competencia de dos narrativas. De la Espriella se presenta como el amigo del imperio, y la oposición lo presenta como el cachorro del imperio. Lo uno legitima ante unos sectores del país y otro deslegitima. Y de la Espriella va a buscar, primero, ayuda a los Estados Unidos en el tema militar para buscar y en el BID resultados pronto. Y segundo, necesita mostrarse muy duro y perseguidor de la trama narcoterrorista porque pues ya lo anunció. Va a iniciar el proceso de sometimiento, que es un proceso en el fondo de negociación, porque pues nadie se somete porque sí. En campaña ofreció que se le podía dejar a los narcotraficantes el 10% de sus fortunas. Esa es la negociación. Se queden con la plata si entregan sus ejércitos y se someten a la justicia. El presidente electo conoce bien la lógica de los paramilitares porque pues lo representó. Estuvo ahí, sí. Y, por ejemplo, el Clan del Golfo viene del paramilitarismo. Entonces va a imitar un proceso como el que hizo Álvaro Uribe en su momento, que fue negociar con los jefes, los capos de la droga que estaban organizados en la OUC aquí Pero ese fue un proceso más complicado porque hubo justicia transicional. Pero pues acuérdese que inicialmente se planteaba era impunidad. capitulación. Fue la Corte Constitucional la que dijo, no, aquí tiene que haber algo de cárcel. Entonces, y eso va a ser todo con Estados Unidos, y necesita que Estados Unidos le permita llegar a un acuerdo con narcotraficantes. Sí, como pasó con Uribe. Sí. Con Uribe. Entonces, la base de su popularidad va a ser los golpes en materia de seguridad. Y un populista sabe que no come de nadie, necesita su popularidad para ponerse por encima de las instituciones y de los demás factores políticos y decir, yo represento al pueblo. Entonces, estamos en ese juego. Yo estoy de acuerdo con Álvaro en gran parte de lo que dice. Me gustaría tal vez complementar en un par de puntos. Primero, creo que arranca la relación gobierno-oposición en el máximo del fuego de la caldera. Sí. Es decir, otros gobiernos, qué sé yo, el gobierno de Petro, que fue, digamos, la oposición de Petro a Duque, que fue tan virulenta, que en últimas, digamos, logró que hubiese un estallido social enorme en el país a causa de la forma como, digamos, movilizó a la gente que lo seguía y demás. Bueno, también por cuenta de Duque, que por supuesto, una reforma tributaria de Carrasquilla y de, bueno, en fin, todos los errores que comete el gobierno de Duque, pero lo que quiero decir es, ni siquiera la relación Duque-Petro estuvo tan beligerante. Siendo Petro presidente electo, como estamos viendo esta relación, a pesar de todo lo que sucedió durante los 4 años de Iván Duque con respecto a la oposición de Petro. Entonces es muy preocupante, porque recuerden ustedes lo que vivió el país durante los años de Duque. Y fíjese lo que nos tocó vivir a posteriori. Recuerde usted que cuando empiezan a estallar los escándalos de corrupción, y ahí va mi complemento a lo que dice Álvaro, esto no es solamente un tema de victorias militares, esto también va a ser un tema de hasta dónde van a lograr hurgar y esculcar al gobierno de Gustavo Petro para tratar de continuar con la narrativa de que este es el gobierno más corrupto de la historia. Y más narcotraficante. Claro, eso lo legitima a ellos, como los puros y los transparentes, pues son capaces de denunciar al rival. Fíjese usted que durante el gobierno de Petro, cuando le estallan todos los escándalos, él también lo intentó. Recuerde usted que nombró al ex senador del Valle del Cauca, que fue presidente del Congreso, que ahora lo restablecieron. ¿Cómo se llama? Bueno, ahora se me va. Sí, a López. ¿Cómo es que se llama él? Alexander López. Cuando Alexander López llega al DNP, lo primero que dice es que van a hacer una rendición de cuentas de qué fue lo que pasó con la plata de Locat Paz, que es posiblemente entre los 2 escándalos más graves de corrupción del gobierno de Duque. Todo el mundo se acuerda de Karen Abudinem, que era porcentualmente a lo que le estoy hablando una cosa ridícula, ínfima.
Yo le estoy hablando aquí de casi más de 6 billones de pesos De regalías. que se robaron de Locatpaz. Los otros 6 billones en los contratos interadministrativos firmados por el ahora vicepresidente, el doctor Restrepo. Sí. Esos dos son los dos grandes escándalos de corrupción del gobierno de Iván Duque. Y Petro intentó hurgar a ese gobierno hasta el final, justamente para tratar de lavarse él la cara de lo que estaba pasando con el turco Isaca, de lo que estaba pasando con su propio hijo y demás. Entonces, del Espriella va a hurgar hasta el final. Por eso es que usted... Aprendiendo de lo que hizo De Petro. lo que hizo Petro, por supuesto. Sí. Y por eso es que usted llama este empalme una indagatoria. Por A mí me supuesto parece que como van a una hurgar especie ahí de donde sacaron audios con el Clan del Golfo. Pero fíjese usted que ya, por ejemplo, la ministra de Cultura ha tenido que salir a defenderse. Va a tener que defenderse la ministra de Agricultura, porque a esos sectores ya los empezaron a atacar. Y van a atacar sistemáticamente A todos, sector yo creo, por sector. Y van a tratar de sacar un escándalo al día. Pues fíjese usted que el doctor Restrepo ha decidido que él tiene como una especie de bitácora en la que todos los días va a sacar alerta número 1. Ya empezó. Sí. Ayer sacó su alerta número 2 y así se la pasará sacando alerta hasta el día 50 que llegue el 7 de agosto. Justamente porque lo que quieren es seguir encendiendo esa llama de que este es un gobierno absolutamente corrupto y de que ellos, por el contrario, tienen una enorme autoridad moral para juzgarlos de esa manera. Entonces va a ser por 2 vías. Y fíjese usted, Trump tenía exactamente la misma narrativa con Joe Biden. Decía que Joe Biden había sido un corrupto, que le había entregado la plata a no sé quiénes, que había permitido no sé cuántas cosas. En fin, y así ha tratado a Bill Clinton y así trató a Barack Obama y no ha parado de decir que los demócratas son unos corruptos de primer nivel. Iván Cepeda en este discurso le responde con una carta de los parlamentarios demócratas. Sí, Ahí hay varios que yo conozco personalmente, con los que he podido yo trabajar en Estados Unidos distintas cosas. Y eso es porque él también sabe que los midterms están a la vuelta de la esquina y que la legitimidad de Trump, esa en la que del Espriella basa su propia legitimidad, quedará enormemente golpeada y que entonces ahí es donde él tiene que contraatacar esa legitimidad que se quiere dar del Espriella con su papá Donald Trump. Y me parece que si los demócratas ganan esos midterms, me parece que el Espriella va a estar en dificultades. Porque si esa, digamos, aura que tiene de acólito de los Estados Unidos empieza a minarse con una carta tan agresiva como la que escribieron los parlamentarios, que ahí lo reseña muy bien Iván Cepeda, haciendo acusaciones hasta de tipo penal en los Estados Unidos contra el Espriella, pues yo creo que ahí es donde se está jugando, en ese terreno que plantea Álvaro, yo solamente he complementado, ahí es donde está, digamos, se está jugando, si se quiere, la fuerza de quién tiene mayor legitimidad con los Estados Unidos, de cómo se va, digamos, a disputar esa legitimidad en los Estados Unidos. Y por supuesto también se va a jugar en cuántos escándalos de corrupción van a ser capaces de sacarse el uno al otro. Por supuesto todavía no arranca el gobierno del Espriella, pero cuando arranquen los escándalos de corrupción en el gobierno de la Espriella, usted puede estar seguro que, por supuesto, quienes son oposición contraatacarán ahí sin ninguna compasión. Juan Carlos, explíqueme esa decisión de Iván Cepeda decir, si usted, el presidente electo, no renuncia a su ciudadanía norteamericana, estadounidense, perdón, nosotros como oposición, como líder de la oposición, le notifico que no lo voy a reconocer porque voy a entrar en una cosa que él llama desobediencia civil pacífica. Explíqueme. Pues mire, yo primero que todo creo que en la campaña Abelardo del Espriella decidió volver a los Estados Unidos el juez de este asunto. Y eso pues le dio algunos réditos políticos, pero eso también tiene... pues digamos le puede salir el tiro por la culata, porque en últimas empezó a tratar de criminalizar políticos colombianos, mandando listados de quiénes eran los compradores de votos. Políticos y periodistas. Y periodistas y no sé cuántas otras cosas, tratando de hacer alarde, como le gusta a él, hacer alarde permanente, tratando de hacer alarde de sus buenas relaciones con Marco Rubio y otros en Estados Unidos.
Entonces, claramente, cuando usted tiene la ciudadanía norteamericana y usted no se refiere ni siquiera a la justicia colombiana en lo que tiene que ver con casos gravísimos como lo que denuncia de la Espriella en términos del Clan del Golfo, que es una denuncia de Caracol que Noticias. me parece que sí debería que es ser extremadamente grave. Totalmente por supuesto, investigada por la Fiscalía. Pero dice Álvaro con razón que de la Espriella fue allá más a que lo reconozcan que a reconocer a las Cortes, porque acto seguido ni siquiera nombra a las Cortes en Colombia, que son quienes tienen que hacer los procesos judiciales en casos de corrupción o en casos en los que hay clara connivencia del Estado con grupos armados ilegales. Entonces, claramente esto es simplemente una fanfarronada. Entonces, ¿qué le responde Iván Cepeda? Pues hombre, es que usted es norteamericano, usted está actuando como un norteamericano, usted ni siquiera está nombrando aquí a las Cortes colombianas, usted no reconoce como legítima a la justicia colombiana, usted cree que aquí hay una suprajusticia, que es la justicia norteamericana, a la cual sí hace referencia, en la cual sí pone denuncios penales. ¿Dónde están los denuncios penales por compra de votos que ha interpuesto la campaña de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación? Nadie los conoce, pero en cambio sí sabemos que mandó listas a Estados Unidos. Entonces, inmediatamente Iván Cepeda le responde diciéndole: señor, usted no tiene esa legitimidad porque usted aquí tiene una agenda que le pertenece a esa legitimidad a la que usted juró que es a la de los Estados Unidos y no a la de Colombia. Y entonces, si eso es así, pues nosotros lo declaramos en desobediencia civil. Esa declaración de desobediencia civil es muy problemática, María Jimena, y en esto yo, con todo lo crítico que he sido de la Espriella, de su campaña, de su forma de ser, de la gente que lo ha apoyado y todo lo que usted quiera, me parece que en Colombia ese concepto de desobediencia civil que a lo mejor aplicó Mahatma Gandhi de manera pacífica, por eso él tiene que ponerle la apóstata pacífica permanentemente, tratando de hacer referencia a los únicos que han logrado que la desobediencia civil realmente tenga un efecto político sin un baño de sangre en este planeta. Solamente lo ha logrado Mahatma Gandhi y otros dos o tres. Y Mahatma Gandhi le costó mucha sangre. Pues le costó la vida y le costó la cárcel cuántas veces y le costó, bueno, en fin. No lo pudo hacer. Pero en Colombia la desobediencia se entiende de una forma muy distinta o se ha ejercido de una manera muy distinta. Y me parece que ese llamado a la desobediencia civil, así le ponga la apóstata de pacífica, es entendida por el rival político como un llamado a la anarquía. Y creo que este no era tal vez el mejor momento de hacer ese llamado porque me parece que todo lo otro que él dice está perfecto. Está perfecto que diga que hay unos congresistas que acusan a De la Espriella de esto, que De la Espriella debería renunciar a su ciudadanía, y está todo el análisis que hizo Rodrigo Primi, por ejemplo, sobre el tema, que lo hizo aquí con usted, que además no le falta una coma, que lo hace perfecto. Es más, Rodrigo Primi dice que él debería renunciar. Por supuesto. Yo creo que sí debería muchos de nosotros renunciar. estamos de acuerdo con esa teoría, pero otra cosa es que la consecuencia de que lo que él está denunciando no lleve a De la Espriella a tomar las acciones que él le exige, que no son solamente que renuncie a la ciudadanía, sino que le pide que cese la persecución contra la oposición y contra el presidente Gustavo Petro de manera directa. Eso caldea aún más unos ánimos de un país que me parece que no era necesario. Por supuesto, la gente más radical de la izquierda dirá, pero es que esa es la única opción que nos queda y demás. Pero Iván Cepeda, que se ha caracterizado por ser un señor que es razonable, que es racional, que es pausado, que es tranquilo, que lo hace además de muy buenas formas. Mire, ahora decidió, increíblemente, habiendo terminado la campaña política, posar de estadista y de presidente en la imagen. Fíjese usted, siempre con el logo detrás, una cosa que no hizo nunca en campaña. Sí, ahora que si lo hubiera hecho, cuatro semanas antes, a lo mejor el resultado era otro. Pero ahora, desde ese lugar en el que se ha decidido pararse hasta en su imagen, Iván Cepeda, ese llamado a mí me parece que es muy problemático. Y dice Iván Cepeda, otra cosa que no es menor que hay que analizar, que lo hace como jefe de la oposición. Eso dijo, y Colombia entiende perfectamente que aquí hay una disputa, o habrá una disputa, de quién es el verdadero jefe de la oposición. Y pareciera que después de su reunión con Gustavo Petro en Palacio, si él dice eso, uno entendería que eso es un acuerdo que hicieron. ¿Sí? Yo no sé, es una pregunta que me surge, pero quién va a ser el jefe de la oposición en Colombia también es un tema a discutir. Yo quiero, antes de pasarle la palabra a Álvaro, decir
decir que los 11 congresistas norteamericanos, estamos hablando de una carta, se trata de un grupo de 11 congresistas demócratas de Estados Unidos, en su mayoría miembros de la Cámara Baja. Así Usted me recordará, le envió una carta al secretario de Estado Marco Rubio hace unos días denunciando la presunta injerencia de Donald Trump y altos funcionarios estadounidenses en las elecciones de Colombia. Así es. En la misiva se cuestiona el respaldo de Trump a Abelardo de la Espriella, advirtiendo posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Y dice que plantea una solicitud de investigación en el DOJ, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y dicen, exigimos que las agencias estadounidenses examinen los posibles vínculos del candidato con personas acusadas de lavado de dinero, organizaciones catalogadas como terroristas. Así es, por eso decía yo que ahí hay dos cosas. Una es que los demócratas critican la intervención de Trump, pero hacen una alusión directa a unas relaciones que dicen ellos que hay que investigar del nuevo presidente electo de Colombia. Esta declaración de Iván Cepeda es gravísima. ¿Por qué? Las elecciones se supone que son para resolver conflictos. Y quedamos con un resultado electoral muy ajustado, un país dividido. Sí. Y aquí la pregunta es, ¿de quién la culpa? Otra vez caemos en esa misma lógica. Keiko Fujimori reclamó el triunfo y dijo que reconocía que el país estaba dividido. El presidente electo tomó un camino distinto, no ha reconocido. Dijo que va a gobernar para todos, pero pues eso quiere decir, pues los que votaron en contra mía me tienen que obedecer porque yo soy el presidente. Vengan a mi manada, como le dijo a Karol G. Eso no quiere decir reconocimiento de nada, al contrario. Decidió mantener el acelerador a fondo. La gran pregunta que había era si iba a decir, como muchas veces se dice, el enfrentamiento quedó atrás, llegó el momento de gobernar. Eso era lo que yo esperaba, ¿sabe? Pero es que el proyecto... Eso esperábamos todos. El proyecto político populista siempre necesita un enemigo. Por supuesto. No puede vivir sin eso. Si él le baja la candela a la enemistad, pierde legitimidad. Claro, vive de eso, de esa hoguera. Y arrancó sus primeros anuncios muy enfocados en los temas judiciales contra el petrismo. Como usted decía, no va a ser un empalme, porque el empalme es recibir, sino va a ser un empalme anticorrupción, dijo. No, y que es registrando cada escándalo de corrupción por funcionario. Entonces, llevó al país a este enfrentamiento tan brutal, porque la otra parte se siente perseguida judicialmente, entonces está respondiendo, yo no reconozco su legitimidad, usted me está echando encima la DEA, entonces usted es un agente de la DEA, y vamos a ver el país, ¿cuál de esas dos versiones cree? Y es dramático. Pero, Álvaro, una pregunta y yo lo interrumpo un segundo, es, digamos, cuando usted dice la otra parte se siente perseguida, ¿no? Pues que hay una persecución abierta, porque es que durante un empalme uno puede encontrar muchas cosas. No, es que es por primera vez. Pero otra cosa es cuando uno va deliberadamente a un empalme es a buscar, ¿cierto? Es que eso es lo que pasó. ¿Cómo le encuentra el quite al Esa rival? Grabación del consejero de paz, a los 3 meses del gobierno Petro, sentado con Clan del Golfo diciendo esas barbaridades, pues es una papaya enorme y obviamente la toma Abelardo de la Espriella. Pero eso es una cosa que me parece que es lógica, ¿no es verdad? Eso es horrible porque van a salir muchas cosas, de hecho ya han salido cosas complicadas en el tema de la paz total. No, pero es que es muy grande, es una manera de decir que el gobierno estaba confabulado con los ilegales. Con los narcotraficantes. Entonces, ya ni siquiera como con la guerrilla, con lo que lo acusaban permanentemente, sino con lo que queda de la base paramilitar. El Clan del Golfo que venía del paramilitarismo. Claro. Pero a lo que voy yo, Álvaro, es eso yo lo entiendo y digamos, eso me parece hasta lo que yo no entiendo es si es que estamos corriendo mucho la cerca, porque lo que ha pasado es que ni siquiera se le reconoce en su calidad política, digamos, de presidente que está como presidente de todos los colombianos para hacer un empalme como se ha hecho, como se ha hecho siempre. No, Abelardo no está reconociendo la legitimidad de ese gobierno. Exacto. No es un empalme con un gobierno que entrega, sino un empalme con un gobierno corrupto a quien va a investigar y va a meter a la cárcel y va a introducir los jueces y investigadores internacionales. Entonces, ante ese escenario, pues este país queda totalmente dividido de una manera muy responsable. Iván. Sí. Totalmente. La pregunta es,
¿qué tipo de oposición es esa? Pues es la de estilo Milei, ¿no? Porque el gobierno de las Priellas se perfila como un sancocho entre Bukele, Milei y Trump. De Bukele... ¿Dónde me deja Bolsonaro, Kass y ahora Keiko? Porque el sancocho es casi toda América Latina hoy. No, pero La le gustan esos tres. El New York Times, De Bukele el concepto de la autoridad y el uso de la seguridad como el legitimador del gobierno y del Estado. De Trump, el show y la persecución de los enemigos políticos por vía judicial. Y de Milei, la descalificación abierta que le grita en el Congreso bandidos, ladrones, a la oposición. Entonces está utilizando todas esas formas porque quiere... De Bolsonaro también un cierto nacionalismo. Recuerde usted que Bolsonaro, al igual que él, se apropiaron de la camiseta. Sí, pero además. es lo único de nacionalismo que tiene Abelardo. No, pero, de resto pues, es bastante norteamericanizado. Pues, sí. Dicen que el saludo y el firmes por la patria es de Chávez. Y si uno mira, pues Bukele... No, es de Uribe también. No, pues Uribe nunca lo puso aquí, se lo ponía un poquito más abajo. Y hizo un saludo así Como en Hitler, estos días, como hizo Elon Musk. Elon Musk en la... Porque pues imagino que buscas que Elon Musk lo viera y lo apoyara. Él está utilizando todo eso porque es que hay una trama internacional en este momento dándose. Claro. Yo creo que la respuesta de Iván Cepeda se equivocó en la medida en que dice todo esto lo condiciono a que no persiga a Petro. Entonces van a decir, es una defensa entonces política. La legitimidad es una defensa política. Exactamente. Si no tienen nada que esconder, no deberían Pero no es como lógico que hubiera reaccionado así, porque si los están persiguiendo pero de no antemano sin ni siquiera haberlos investigado antes. Pero no reconocer la legitimidad de un gobierno con base en que me está persiguiendo, pues es entregarse a la duda de si tiene algo que esconder o no. Entonces, ahora viene esto. ¿Cómo responderá de la Espriella? ¿Entenderá que está armando una hoguera y frena? No tengo. ¿O acelera más duro? Yo creo que acelera más duro. Va a encontrar ahí elementos para seguir atacando y viceversa. Y se van a retroalimentar. Hasta que... Es que ganaron con populismo, gobiernan con populismo hasta que y les van a responder con país. populismo. Y no habrá alguna eso no mente... había habido. Por eso, y no habrá alguna mente tranquila, calmada, que le diga a los dos... O sea, pero es que el presidente no come de indio, de negro, ni de partidos, ni de expresidentes, ni de medios de comunicación, y la mente tranquila ni de nadie. En este caso, la mente tranquila y calmada que tienen los presidentes de la República en lo político, pues es el ministro del Interior. Entonces, dígame Rodrigo usted Lara. cómo vamos a tratar de apaciguar este asunto. Yo estoy de acuerdo con Álvaro que esto va hacia una radicalización todavía mayor. Y fíjese que yo en mi primera intervención lo que planteé es que estamos en el paroxismo del crispamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿hacia dónde va a coger esto? Es un lugar ya muy peligroso. Esa ¿Van es a la quitar pregunta. el acelerador? Yo no creo, parece. no. Pero además de eso, María Jimena, tristemente, aquí de nuevo, quienes son los grandes perdedores de este asunto serán los ciudadanos, porque esto no le va a resolver ningún problema a nadie. Todo lo contrario. Pero los empresarios, por ejemplo, están muy contentos. Sí, pero porque todavía no les toca vivir las consecuencias de lo que es la desobediencia civil que están planteando. Espera y verá que eso se vea, porque la realidad además es que la gente le tiene mucho miedo. Hay muchos sectores que le tienen mucho miedo a Abelardo de la Espriella con toda la razón. Y esos sectores se están organizando más allá de la política. Es decir, eso está claro. Yo he visto ya múltiples reuniones de gente que está en el sector de los derechos humanos, en los temas ambientales, en los temas que tienen que ver con los derechos de género. Todo el mundo tiene un miedo enorme y entiende que la política le está planteando como única capacidad la resistencia. Así lo están planteando. Vamos a tener que resistir estos 4 años. Entonces, ¿qué quiere decir resistir? Pues movilizarse jurídicamente, movilizarse fácticamente, movilizarse digitalmente y demás. Entonces, claro, este clima de crispamiento es enorme. Pero la gente que votó con alguna ilusión de cambio en ambos lados, porque ahora ese discurso está en ambas campañas, pues cambios no van a ser sino para mal. O sea, lo único que va a ver la sociedad colombiana si esta gente no le baja de ambos lados ese punto. es... Sí. Lo decía en mi columna del lunes del Espectador.
la gran preocupación es que había una gran división nacional y se le criticaba mucho a Petro su divisionismo. Sí, así es. Y los electores hemos podido escoger una solución a eso. Así es. Lo que planteó la columna es que un sector del país que ganó quiso apagar el incendio con gasolina. Así es. Y escogió no una fórmula como Paloma Valencia o Sergio Fajardo, que hubieran buscado frenar ese enfrentamiento, sino uno que ofrecía aumentar ese enfrentamiento. Y lo está cumpliendo. De la Espriella nunca dijo que iba a hacer algo distinto a lo que está haciendo. Sí. Estamos Y de acuerdo. apenas está empezando. Yo pensé No que ha cumplido sí. ni la Llevamos mitad una de las semana. cosas que ha prometido. Si cumple la mitad de eso, esto va a seguir escalando, porque eso fue lo que ofreció. Así es. Y yo le decía, amigos míos, ustedes están votando por agudizar este conflicto. ¿Y de dónde sacaron que Pero eso es sabe bueno que para el ellos, país y pero para la sabes economía? que y para los ellos no ciudadanos? piensan eso. La gente que votó, muchos de los que no les importa eso porque está... Pues quieren venganza, quieren perseguir. ¿Y cómo no se dan cuenta que un país en ese nivel de división pues no va a tener un clima ni para la economía, ni para el desarrollo personal, ni para educar hijos, ni porque va a ser un país en un incendio tremendo? Así es. O sea, entonces, la primera, digamos, la primera impresión que uno tuvo, además pues como periodista y también como ciudadano, es todos los populistas que han llegado al poder pues no han podido hacer todo lo que quieren. Y pongo un ejemplo. Cast dijo que iba a sacar a no sé cuántas inmigrantes en los primeros 90 días y no ha podido, y no lo ha hecho. También dijo que iba a hacer una cantidad de cambios económicos y tampoco de restringir el Estado, de reducirlo, y tampoco lo hizo, porque les cuesta. Yo siempre tenía esa impresión, que por muchas cosas que hubiese dicho Abelardo de la Espriella, como por ejemplo reducir en 40% el Estado, pues que era una medida que a Milei le costó trabajo y además casi no fue 40, sino fue menos, le costó mucho trabajo, pues era imposible. Pero ustedes lo que me están diciendo es que no, es que todo lo que él propuso... Pero de la Espriella sabe. Y por eso sabe que en el tema económico no la tiene fácil. Yo vengo, por eso en el tema político, vengo del futuro y digo que él va a poner una reforma tributaria, porque ¿cómo es que va a ser? Por esos 60 billones Pues tiene del BID no lo van a alcanzar. Pero esto va a lo que está pasando. Mire la estrategia. Pero entonces la pregunta es esa. La oferta es convertir la élite política, pero va a gobernar con ellos. No, y va a pues, llegar a un acuerdo. Sí. Lo mismo de Álvaro Uribe y del populismo de derecha. Cambia ese enfoque cuando ganan a un enemigo interno. El enemigo, aquí está claro, es el petrismo. No, es la izquierda. Sí, la izquierda petrista y las organizaciones criminales. No, y las organizaciones, todo lo que significa... y por eso los está uniendo, está diciendo, son uno mismo. Y por eso tengo una legitimidad para atacarlos judicial y militarmente. Y lo mismo con los medios, eso Donald Trump, además. Sí, pero pues a los medios no los meten en esa categoría. Pero ya está el enemigo... No, pero lo hace, no lo hace en el discurso, pero lo hace de manera fáctica, ya es la persecución a los periodistas. Trump lo que busca es arrodillar o perseguir. Entonces, en una entrevista, en algunos casos va a buscar Álvaro, más... En una entrevista a Caracol, creo que el día ante la víspera, de Abelardo de la Espriella y de su vicepresidente, ellos hablaron de una lista que tenían de periodistas que la habían mandado a los Estados Unidos. La lista de periodistas prepago, lo que llamó los periodistas prepago del régimen. Así es, claro que va a haber una, digamos, él ha denunciado esa persecución. No, de la Espriella ni ningún presidente de Colombia es capaz de cambiar las realidades que él dice que va a cambiar en cuestión de 3 meses. Es que él dijo que él va a recuperar la seguridad del país en 3 meses. Pero en seguridad puede haber mangos bajitos, ¿no? No, puede haber unos mangos bajitos, pero usted no va a solucionar el problema. Y la promesa de un mes... nunca soluciona nada. El populista lo que hace es show y aparenta cambios, y aparenta dominio y poder y dominación sobre la agenda y sobre los hechos. Lo que pasa es que también hay que preguntarse a qué costo todo eso. Porque de verdad uno ve a muchos defensores de derechos humanos hoy que posiblemente pudieron haber votado por la izquierda en una época, podrían votar por el centro también. Es de esa gente que tiene una agenda propia, que también vota con conciencia según un panorama político particular. No, que no vota por la guerra, Están muertos del susto. Están muertos del susto porque es que el discurso es realmente incendiario. Es decir, lo decía mejor que nadie Álvaro, dice hay 3 legitimidades que tiene Abelardo de la Espriella, el pueblo, Dios y Trump. Sí.
Puede que, dice Álvaro, que se van a caer 2 de esos muy rápidamente y que solo le quedará Trump. Yo no creo que se le vaya a caer. Yo no creo que se le vaya a caer. Ese se cae más rápido que Dios, a mi forma de ver. Se lo digo con toda franqueza, pero quedan las encuestas. Pero Él voy va a a lo de buscar Dios. desesperadamente ser popular con medidas Pero efectistas. voy a lo de Dios, que me parece muy importante. Si hay algo nuevo en esta derecha que representa a Abelardo de la Espriella, que no representaba la de Álvaro Uribe, es esa relación profunda con una cosa que ellos llaman la libertad de cultos, que realmente lo que es buscar la construcción de un Estado confesional. No les importa si es cristiano o es episcopal o católico, apostólico, romano. Que sea, o sea, que haya un Estado que piense en la base de todas esas religiones, ¿sí? Y que tiene que ver con un Estado confesional. Es el modelo Bolsonaro y Bukele. Sí, pero nosotros, a ver, una de las cosas nuevas para nosotros es eso. Nosotros no lo teníamos. Aquí no nos llegó con Bolsonaro. Esa moda no nos llegó. Ese es un enorme retroceso para la democracia colombiana. Mire quiénes son los que suenan sus adláteres, ¿sí? Carlos Alonso Lucio, que después de haber sido de los de siempre y de los de todo el tiempo, ¿sí? Y de los de un lado y del otro, y de luego de los de un lado y del otro, resultó Roca. pastor de la Roca. ¿sí? Así es. Su esposa, Vivian Morales, suena de ministra para muchas cosas, para muchas carteras. Ellos consideran que posible la candidata a la libertad Corte de Constitucional expresión y otras libertades no tienen nada que ver con la mayor importante de todas, la más importante de todas, que es la libertad de conciencia. Para ellos, la libertad de conciencia es el pilar de su Estado democrático. María y Jimena. son los que han ido impulsando, y ya con esto termino, ahí voy, el hecho de que Abelardo de la Espriella no es cualquier líder, sino que es un líder que le habla al pueblo y que es el pueblo, que es la base del populismo. O sea, es muy impresionante oírlos. Todos estos populistas tienen la base. Entonces, mi pregunta, religiosa. voy a esta parte. ¿Cómo viene este tema religioso? Porque si hay algo que tiene Colombia es que sus cortes han sido muy de avanzada y hemos logrado impresionantes Claro, seguro temas, que la promesa conquistas es en nombrar derechos. miembros de la Corte Constitucional pues que no creen en la libertad real de la Constitución. Es que es lo siguiente. Es la Constitución de 1991 la que garantiza el derecho a la libertad de culto y a la libertad de conciencia. Por eso, en aquella época, los cristianos hacían parte del Partido Liberal colombiano. Sí. Porque era el Partido Liberal colombiano quien se enfrentaba al Partido Conservador justamente para tratar de mitigar la hegemonía de la Iglesia Católica en Colombia como la única que tenía la verdad de culto y la posibilidad de que los cristianos pudieran acceder a la política y fueran tratados de manera igualitaria a la Iglesia Católica. Pues esa era una lucha liberal, claro. Y lo ha sido en toda América Latina, por eso existen tantos partidos socialcristianos, porque esa era la lucha. Ahora, una vez se logre ese objetivo, ¿cierto? Que se consagre en la Constitución del 91, entonces ahora ellos lo que quieren es hacer lo contrario, y es imponer una nueva... Quieren restringir derechos. Por supuesto, restringir derechos, pero no solamente derechos, es que va más allá, es casi que una visión totalitaria del mundo religioso, porque ellos creen que ellos tienen la verdad revelada. A mí me ha tocado lidiar con ellos en el Congreso durante años, y yo que tengo una agenda tan liberal, la eutanasia, la regularización del cannabis, entre otras. Claro. A mí sé que me ha tocado padecer eso, porque ellos son... ¿Qué le dijera yo? Ellos creen que son como una especie de nuevos caballeros templarios. Entonces, eso es de una extrema gravedad para los derechos fundamentales en Colombia. No solamente por la persecución de las chuzadas, no solamente por la persecución que implica que el presidente diga que va a perseguir a la oposición, sino porque la línea media, la segunda línea de ese gobierno, tiene unas agendas muy específicas que van en contra de... defensores de derechos humanos que han logrado, es que estamos cumpliendo 10 años de la sentencia del matrimonio igualitario. Sí. Y entonces, la Corte Constitucional es la herramienta. Trump, sin mayorías en la Corte, sería un gobierno totalmente no podría distinto. hacer absolutamente nada. Así es. Ahí es donde está la disputa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y el presidente electo tiene la oportunidad de meter dos magistrados a la Corte Constitucional. Imagínense. Así es. O sea... Ese es un privilegio enorme, y con eso es capaz de armar mayorías en la Corte Constitucional, que hoy creo que las mayorías liberales en la Corte se han ido diluyendo.
pero esto terminaría de sepultar esa posibilidad de tener mayorías en la Corte. El jefe de las mayorías conservadoras del Congreso de los Estados Unidos decía, no sé, aguantamos todas las barbaridades de Trump con tal de que nombre magistrados conservadores, porque ahí es donde se maneja el país. Claro. Pues ahí está Roe versus Rogan, cómo lo tumbaron. Tumbaron lo de una la sentencia histórica en Estados Unidos. Y la Corte le está líneas permitiendo todos esos jurisprudenciales- excesos autoritarios a Trump. Así es. ¿Y ustedes creen que por eso puede fíjese, pasar acá? Pues ojalá que no, Pues pero, ojalá que pero no. yo La le digo... La Corte ha sido la garante de verdad, pues la que sacó a Álvaro Uribe del poder. Sí, casi no, pero la Corte sacó al final. Constitucional ha sido lo más importante de esta sociedad, lo que Así ha es. permitido... La gran conquista de la la Constitución gran- del 90. Ojalá eso no se pierda, porque el día que eso se pierda, pues miren Estados Unidos. Así es. Se perdió la neutralidad de la Corte y las instituciones están temblando. No, la ruptura constitucional que a lo que tanto le temían quienes votaron por Abelardo está a puertas de suceder con Abelardo. Esa es una realidad. Mire, la Corte Constitucional en Colombia, como dice Álvaro, que ha tenido ese rol absolutamente garantista de los derechos. Fíjese que a través del Congreso ha sido imposible que los derechos se conquisten, justamente porque ese vaivén de las mayorías políticas en un país tan conservador está desgarantizada. Los derechos de las minorías están garantizados es por la Corte Constitucional. Sí. Y Abelardo Vélez Priella definitivamente necesita tener corte. Y por eso es que va de primerazo, antes que cualquier otra cosa, a verse con los presidentes de las cortes. A mí me pareció de un mal gusto y de alguna manera de un mensaje tan peligroso el que ante semejantes dignidades llegara haciendo el saludo militar, el saludo de los tigres o de los... Acuérdense que de no la come manada. de nada, No ni come de de- cortes, ni de... Exactamente. El pueblo, Dios y Trump. Pero uno sí se tiene que preguntar cuál va a ser el rol de las cortes. Ese yo creo que da para un solo podcast, María Elena, porque ese es un tema que yo creo que es el clave, porque ahí es donde está, digamos, el equilibrio democrático que va a tener nuestra sociedad. Las cortes han aguantado el examen democrático una y otra vez en Colombia. Ojalá lo sigan. Ojalá. Pero la Corte Constitucional no ha tenido ese examen tan rigurosamente como con este populismo extremo de Esta es la Abelardo Vélez primera Priella. vez, bueno, lo vivió Pero además- la Corte Suprema de Justicia con la parapolítica. Claro, pero tienes es que, razón. pero es que de alguna manera la herencia de la Corte Constitucional que dejó César Gaviria aquí, con quien yo tengo, ustedes conocen mejor que nadie, todos mis Él fue- altercados con César cuando Gaviria, era- pero cuando era- nadie nunca le podrá negar a César Gaviria ser el padre de esa Corte, pero además haber garantizado una de las Cortes más liberales que ha tenido América Latina durante años. Y eso después de 30 años de Constitución del 91, por supuesto que va teniendo un desgaste. Voy a hacer otra pregunta porque cuando Álvaro dijo, yo creo que esto lo que va a pasar es que el acelerador, la respuesta del propio presidente electo va a ser no desacelerar, sino acelerar, meter otra vez el acelerador. Y eso significa, una cosa que dijo Iván Cepeda en su discurso, extraditar posiblemente al hoy presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos, que sería pues Petro un dijo paso... que al jaguar hay que cogerlo primero, ¿no? El no se va a coger. jaguar es un animal muy difícil de ver en la selva, ¿no? Bueno, sí, es cierto, no sé, pero digamos, si eso sucede, ¿qué podría pasar en Colombia? No, pues estamos muy atados a lo que esté pasando en el mundo. La suerte de Donald Trump se va a decidir, puede haber un cambio grande en... A mí me ¿cuántos parece meses? absurda 4 esta meses. pregunta que hago, pero está, es En parte 4 de meses. Es una pregunta distópica. Y el secretario de Estado no sabemos si va a convertirse en el candidato fuerte del Partido Republicano. Entonces estamos muy atados a este tipo de cosas. De la Espriella va a tratar de ganarse la confianza de Estados Unidos en el tema judicial. Él es abogado judicial. Claro. Todas las acusaciones que hay en su contra las puede derrumbar diciendo yo soy el más anti-narcotráfico. Él no habla de narco, sino narcotráfico, narcoterrorismo, perdón. Es la unión de política y ahí mete a Petro, y ahí mete a Cuba, y ahí mete a Venezuela. A Venezuela. Alex Saab, Que no. ahora está anexada. Otra vez Trump hace 2 días volvió a mandar el mapa con la bandera de Estados Unidos sobre el mapa de Venezuela. Y lo trinó la Casa Blanca, estado número 51. Entonces estamos muy sujetos a lo Hacer que el pase, Estado 52. a lo que pasa internacionalmente, a esos vientos. De la Espriella está apostando durísimo, pero acuérdense que lo han hecho siempre. Uribe le apostó todo a Bush,
Duque le apostó todo a Trump y les cambiaron los gobiernos y les tocó pasar aceite. Así es. A De la Espriella le va a tocar todavía casi 2 años y medio de Trump, entonces eso lo tiene a salvo. Pero si cambian las mayorías en el Congreso, pues ahí va a haber una presión grande porque la política exterior tiene también injerencia pues, en fondos y sobre todo si cambia la composición de la Cámara va, lo dice Trump, lo va a impeach, lo va a juzgar. Entonces se va a judicializar la política ya también. Y los representantes de la Cámara, sobre todo, van a tener mucha conciencia de esos temas judiciales a nivel nacional e internacional. Entonces, habría que esperar. Obviamente ese sería el gran premio mayor para la derecha entregar a Petro. Pero pues si llegamos allá es porque el país se habrá dividido en unos niveles absurdos. Pero es que estamos en un momento de una enorme división. Y yo creo esa que pregunta es distópica. Ese es el mayor de los peligros. Yo no me quiero imaginar el país en que persigan de verdad judicialmente a Gustavo Petro. Eso trae un estallido social que será de una magnitud mucho más grande que la anterior. Porque es que la izquierda tiene una fuerza política que no tenía hace 4 años y que representa hoy la mitad del país. Yo creo que eso sí nos acercaría a la peor de las divisiones que haya visto Colombia, ya no política, sino social. Y eso es gravísimo para Colombia. Ojalá que el presidente desista de esa tontería, no porque no haya que saber la verdad. Es decir, yo le hice control político a Gustavo Petro. No, pero es que si él yo tiene un problema... mucha corrupción del gobierno de Gustavo Petro, tumbé a varios funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. A mí nadie me podrá decir que es que yo soy un entregado a Petro, un petrista, no. Le hice oposición casi a Gustavo Petro, pero me parece que la paz está por encima. No, y la Constitución. Y la Constitución, o sea, por supuesto. Es que este es un problema de Constitución. Es una cosa muy grave. Ojalá que no lleguemos a ese escenario que parece más bien salido de un cómic de terror. Un estratega que ve el resultado electoral le diría a un presidente que gana por una diferencia tan escasa, trate de ganarse una parte del otro lado eso es lo que para yo que pueda gobernar tranquilo. Sí. Pero esto no funciona eso así. no lo hizo Trump, eso no lo... A Milei le tocó, es que hay dos maneras. A Milei no logró controlar la derecha tradicional, que tenía Macri y tal. Entonces en el Congreso ha tenido dificultades. Bukele arrasó. Fue a por todo. Y arrasó la justicia. Y yo creo que el modelo... Además, ahora se presentó otra vez como para ser tercera vez candidato. Yo creo que la Espriella aspira más al modelo Bukele, donde los partidos dependen totalmente de él, totalmente fraccionados. Y en la justicia. La justicia, y pues pone por encima la justicia norteamericana. Vamos a ver. Pero es que en segunda vuelta no desaceleró, que es lo mismo de Trump. Sí. Juegan solo a su base, aunque se vaya recortando en las encuestas, porque su poder depende de ese apoyo. Ellos saben que del otro lado nunca los van a aceptar, porque dividieron tanto la sociedad que es muy difícil que los acepten. Lo único que puede generarle apoyos, y lo demostró Álvaro Uribe, y es indudable, que es lo que no le está pasando a Trump, son los éxitos militares. Eso le genera apoyo en todos los estratos, en todos los sectores. Pero qué diferencia de derecha con Álvaro Uribe, que es otro de los derrotados en este escenario, ¿será? Sí, no? Pero fíjese usted que increíblemente quienes hemos abogado porque los expresidentes se retiren de la política, esta es una coyuntura en la que a lo mejor no hay que jubilarlos esta vez. Y le voy a decir por qué. Mire, fíjese cómo César Gaviria, y de nuevo, increíble que yo termine en esto, pero fíjese usted, yo peleo con César Gaviria todos los días. No, pero mire usted, César Gaviria escribió una carta semanal durante el paro nacional en contra de Iván Duque. Sí. César Gaviria le pidió a nuestra bancada, yo fui el único que votó así por mi convicción, no porque me dijera César Gaviria. No permitió las objeciones. Claro, él no permitió que tumbaran las objeciones a la JEP, que es una de las promesas de De la Espriella, atacarse a la JEP. Sí, César Gaviria no ejerce ese papel. César ahora, Gaviria, no, es que yo puedo pelear todo lo que yo quiera, yo siempre soy un tipo muy objetivo. César Gaviria ha hecho cosas muy importantes por el equilibrio democrático pues la oposición de Colombia, a Uribe en su cuando momento. lo han necesitado, claro, la oposición a Uribe. Entonces, César Gaviria hoy ya tiene una voz bastante menguada por su situación de salud y demás.
¿qué van a hacer los otros expresidentes? Es decir, ¿qué va a hacer Álvaro Uribe? ¿Cuál es el rol de Álvaro Uribe? Porque Álvaro Uribe fue derrotado, si se quiere, en las urnas. Pero Álvaro Uribe, para esa derecha, no ha sido derrotado simbólicamente. Las palabras de Álvaro Uribe tienen un peso enorme en esta sociedad. No, y si bien el Centro Democrático... se obligara a pactar con su grupo... Claro, pues es que la base política con la que obtiene mayorías en el Congreso es el Centro Democrático. El otro no tiene partido. Vamos a ver, digamos, la disputa real, donde Álvaro Uribe puede terminar realmente derrotado es si del Espriella es capaz de quedarse con su bancada sin su apoyo. Ahí hay una conversación que se va a dar justamente ahora, que se van a tener que elegir las dignidades del Congreso. Ahí suenan ya, digamos, el señor Forero, ¿cómo se llama? Andrés Forero, tan querido que es Andrés. Que es muy bueno. Muy bueno, un gran señor. Ojalá que se ganara él, si es que van a tener que decidir entre el puñado que nombran hoy para ser presidente del Congreso de la República, pues el mejor es Forero, si me lo preguntan a mí. Pero ahí se va a jugar el presidente, cómo va a ser su medición de fuerza política con los partidos tradicionales. Porque los partidos podrían ellos unirse para poner... y solo tienen fuerza César Gaviria, parcial, y Juan Manuel Santos, y Álvaro Uribe. Juan Manuel Santos pues no tiene fuerza parlamentaria, pero fue el que la vio clarísima desde el principio. Dijo, el gran problema va a ser gobernabilidad. Estaba cantando lo que estamos viendo. Así es. Pero la gobernabilidad aquí se hace con... Sí, lo que pasa es que hay dos tipos de gobernabilidad. Una cosa es la gobernabilidad del Congreso y otra cosa es la gobernabilidad del país. Estamos de acuerdo. La gobernabilidad del país nada sirve tener mayoría en el Congreso si las calles están incendiadas. La gobernabilidad en el Congreso es muy fácil de armar. Eso como dice María Jimena, se hace muy fácil la gobernabilidad en el Congreso. De hecho, hoy ya la tiene. Es decir, es que María Paz Gaviria hizo adhesión a la campaña del Espriella en la última semana. Los partidos le van a rogar que los reciba. Por supuesto, porque allá ellos viven es de eso, pero no viven de la ideología ni viven por el bien del país, tristemente. Entonces, ya para terminar, ¿ustedes creen entonces que este nuevo escenario que tenemos, porque es nuevo, de un bloque de izquierda con un bloque de derecha que tiene un nuevo líder que es el presidente electo, ¿ustedes creen que la izquierda va a poder sobrevivir este embate que... así como ustedes dicen que reaccionó mal en las primeras de cambio, pero digamos, la pregunta es, ya fuera del poder, esta izquierda que es un hecho nuevo, evidente, con una posición importante en el Congreso, ¿esa izquierda va a sobrevivir como un hecho nuevo, real en la política colombiana o no? Yo creo que el próximo año es todo para la Espriella porque pues hará show permanente como Trump y manejará las encuestas. Y lo inteligente que hicieron los norteamericanos fue dejarle el show un año. Acá no, porque van por ellos, entonces les tocó reaccionar. Pero lo que sí creo es que en 4 años lo vamos a ver. El gran sueño, yo creo que de Gustavo Petro, lo logró, porque fue obligar al establecimiento a por rabia, dejar la prudencia, y destaparse y poner a un representante dejar la mesura que muestra muchos de los aspectos más horribles de la... Usted dice eso no mostrables de la dice sociedad. Eso en su columna. Sí. Y Abelardo de la Espriella, en su mesianismo, va a terminar él solito, mostrando muchos de esos aspectos con el tiempo. Y eso va a fortalecer mucho la izquierda dentro de 4 años. Pero no hablemos de eso no es problema. El problema es lo que viene. Que no, ahorita. Vamos a tener unos años muy atribulados, muy difíciles. Yo veo algo un poco distinto a Álvaro en ese sentido. En Estados Unidos, las manifestaciones contra Trump han sido gigantescas. Una movilización que tal vez los Estados Unidos no había visto nunca contra un presidente. Pero no los demócratas. Hombre, movidas todas por Bernie Sanders. Bernie Sanders hizo una gira que yo no sé a la edad de Bernie Sanders cómo tiene la energía para viajarse todas las capitales de los Estados Unidos en unas manifestaciones con realmente con Alexandra Ocasio, pero una cosa apoteósica. Eso en Estados Unidos no tiene una injerencia directa sobre el gobierno de Trump, ni le mete miedo a Donald Trump.
Pero una movilización de ese nivel en América Latina tiene unas consecuencias gigantescamente distintas a las de los Estados Unidos. Si bien Milei ha resistido el embate, digamos, de la movilización ciudadana contra sus medidas, contra las pensiones y demás, pero eso ha minado, digamos, también su capacidad de gobierno. Casti, Bolivia, lo que le ha pasado a Cast, lo que está sucediendo en Bolivia. Entonces, en América Latina, la movilización ciudadana tiene otro nivel de presión y otro nivel de injerencia. Yo creo que si en Colombia la movilización va a volver a las calles como sucedió durante el final del gobierno de Iván Duque, el Tigre va a tener varios inconvenientes. Pero el Tigre va a tener la oportunidad de mostrar lo que llama amenazón. Mano dura. Claro, y hay un sector del país que le gusta eso. Eso siempre se termina devolviendo. Pero yo le digo, fíjese. Y generando mucho dolor nacional. Pero puede ser hasta efectivo en el corto plazo en lo político. Pero la peor legitimidad, la peor pérdida de legitimidad de Iván Duque, y no solamente de Iván Duque, eso terminó golpeando a varios mandatarios locales. La peor pérdida es cuando empiezan los muertos y las violaciones de derechos humanos. Eso Colombia no está dispuesto a aceptarlo y hay 12 millones de votos de la izquierda que no están dispuestos a aceptar de ninguna manera violaciones de derechos humanos. Y en Colombia, autoridad termina tristemente siempre en violaciones de derechos humanos. Y cuando esas historias empiecen a contarse, yo le digo que no hay presidente que aguante esa presión que tienen hoy. Entonces él va a tener que tener... La autoridad vende. Sí, ¿no? Seguramente. Pero vamos a ver a qué se refiere con autoridad. Porque es que la autoridad del señor, la autoridad que le enuncia, sí, pero la autoridad que le enuncia es el mordisco del tigre. Lo ha dicho múltiples veces. Ustedes quieren ver cómo es que muerde las garras. Eso es una amenaza a la protesta social y es una amenaza de violencia y de violaciones de derechos humanos. Que votó por eso, porque cree que lo que le falta a este país es mano dura. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pues por eso votaron por él y por eso votaron sin pudor, como usted bien lo dice. Pero 3 meses de violaciones a la protesta social, yo le digo, eso le acaba la legitimidad a cualquier presidente de la República. Bueno, le pasó a Duque, ¿no? Así es. Pero lo que sí tiene razón Álvaro es que cuando pasó todo lo que sucedió en la segunda vuelta, yo tengo muchas personas que incluso son muy allegadas a importantes, sí, empresas privadas muy conocidas, me llamaban y me preguntan, ¿va a haber estallido social? Lo que les afanaba era... Podría no haberlo. Podría no haberlo. Esto que está, pero movilización sí va a haber. Yo no creo que no haya... Yo no sé si un estallido social haya. Que va a haber movilización social, va a haber. Pero quienes nos oigan van a decir, esta gente tan apocalíptica. Y sí. Y nos están oyendo mucha gente. Pero hay que agregar otra cosa. Esto está en manos del presidente electo. Él puede desactivar esto en minutos. En 2 minutos. Y ojalá lo haga porque es su responsabilidad. Sin arrodillarle, sin prometerle a Petro garantías judiciales. Simplemente... Investigación en la fiscalía. Cambiando el lenguaje, enfocando el país hacia cosas positivas, no mirar hacia atrás, no venganzas. Pero no creo. Que eso es lo que pues espera la mayoría. Pero hay un sector que lo que quiere es... Venganza. Así es. Está en manos del presidente, yo estoy de acuerdo con usted. Bueno, yo les agradezco este diálogo, análisis que hicimos sobre estas primeras de cambio, en donde muchos pensábamos que el presidente electo iba pues a iniciar un proceso de reconciliación con la otra mitad del país que votó en contra de él, pero no pasó. Pregúntese quiénes son los exagerados, ¿y nosotros? ¿O los actores políticos? Muchísimas gracias. La cantidad de gente que nos vio cerca, acá la tengo, un total de casi 3.500 personas que estuvieron con nosotros viéndonos. Muchísimas gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.